Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, pues vamos a ver en este vídeo un tema muy importante en la filosofía, como es los criterios de verdad. Vamos a ver 5 criterios de verdad. Vamos a explicarlos y vamos a presentar cómo se usan y para qué se utilizan. En primer lugar, por supuesto, saber qué es un criterio de verdad. Entendemos por un criterio de verdad aquel que nos señala que una afirmación, una idea, una opinión, ¿es verdadera o es falsa? Es decir, por ejemplo, si yo digo, vamos a poner el ejemplo más simple y de paso hacemos un homenaje a un gran pensador. La nieve es blanca. Yo estoy haciendo una afirmación sobre la nieve, en este caso concreto, que sería blanca. Pertenece al color blanco. Bien, ¿qué es un criterio de verdad? Pues el modo en el cual yo puedo saber si esto es verdadero o es falso. Es decir, el criterio de verdad es aquello que yo utilizo para descubrir si algo es verdadero o es falso. Y lo que vamos a ver en este vídeo es que el criterio de verdad, va a haber 5 tipos de criterio de verdad que nosotros vayamos a dar, y los vamos a ir viendo uno a uno y despacio, y vamos a ir poniendo distintos ejemplos para que todo el mundo, cuando acabe este vídeo, entienda perfectamente a qué nos referimos. Vamos a empezar por el primer criterio de verdad, que es al que todo el mundo se le ha ocurrido inmediatamente cuando yo he puesto esta frase: la nieve es blanca. Todo el mundo ha pensado, hombre, pues esto es muy fácil, hay que ir a verla. Eso se va a llamar adecuación. Va a ser el criterio de verdad por adecuación. Nosotros, sobre esto hay cierto debate filosófico, pero siendo este un vídeo introductorio, un vídeo de divulgación, yo creo que no tendría sentido hacerlo. Nosotros vamos a llamar a este criterio de adecuación, también lo vamos a llamar por correspondencia. Aunque repetimos que no tiene por qué ser identificado necesariamente. El criterio de correspondencia. Nosotros lo vamos a ver igual, pero podríamos encontrar sutilmente diferencias. ¿Cuándo aplicamos el criterio de adecuación? ¿Cuándo aplicamos el criterio de correspondencia? Pues es muy fácil. Es cuando consideramos que una afirmación es verdadera si lo expresado se corresponde vamos a poner entre paréntesis, ocurre, se da en la realidad. Este es el criterio más fácil. Es muy sencillo. Sería, la nieve es blanca. Vamos a ver, yo tengo aquí nieve. Dios mío, no me pinta. Bueno, pero siempre el profesor viene preparado, como haría un buen profesor, con un plan B. Yo tengo aquí nieve y tengo aquí blanca. ¿Cuándo será verdadera esta frase según el criterio de adecuación, el criterio de correspondencia? Pues lo será cuando efectivamente se corresponda, ocurra con la realidad. Es decir, que en la realidad ¿qué es lo que pase? Que la nieve sea blanca. O dicho de la forma más simple, nos iremos a la realidad. En este caso, por ejemplo, en Madrid nevó un día, bueno, nevaron 2 días y estuvimos 15 con la nieve, pudimos verlo y comprobarlo tranquilamente. Pues, ¿qué ocurre? Nos salimos a la calle y lo vemos. ¿Es blanca? Sí. Pues entonces, verdadero. Anda, que resulta que no, que es amarilla fosforito. Pues
falsa. Es decir, ¿qué hago? Voy a la realidad y lo miro. ¿Cuál es el esquema entonces de la adecuación de la verdad por adecuación? Es que algo será verdadero, una afirmación será verdadera, una idea será verdadera, cuando aquello que yo afirmo o aquello que yo tengo como idea se corresponde, se identifica con la realidad. Ya está. Adecuación. Primer criterio de verdad. No vamos a hacer necesariamente todas las críticas exhaustivamente al criterio de verdad, solo vamos a mostrar algún problema que tiene, porque si no, claro, todo sería este criterio de verdad, no habrían surgido más criterios. Pues es sencillamente en este problema, en este criterio, el problema es cómo puedo yo estar seguro de esta identificación. Alguien podría decir, hombre, porque lo estoy viendo. Y entonces te dirían, ¿y cómo puede usted estar seguro de que lo que está viendo es lo que hay? Es decir, mis representaciones mentales, ¿cómo puedo asegurar que se corresponden con la realidad? Cuando yo veo ahí la nieve, ¿cómo puedo asegurar, confirmar al 100% y sin ningún género de duda que está ahí la nieve y que además es blanca? Este sería el problema de este primer criterio de adecuación. Repetimos, se puede seguir la crítica de forma exhaustiva, se podríamos sacar argumentos a favor, argumentos en contra, pero nosotros lo vamos a hacer muy sencillo, puesto que este es un vídeo introductorio. Así que ya tenemos el primer criterio, adecuación. ¿Cuál es el segundo? Evidencia. ¿Cuál es el criterio de evidencia? El criterio de evidencia es aquel que afirma que una afirmación es verdadera, siempre es el mismo principio, ¿eh? Una afirmación es verdadera, por eso no lo pongo. Es una afirmación es verdadera cuando es imposible dudar de ella. Imposible dudar. Vamos a explicarlo primero con la nieve es blanca y segundo con otro ejemplo para que se entienda la diferencia. El criterio de verdad de evidencia no se aplica a todos los casos, a todas las afirmaciones. Solamente se aplica, solamente vamos a decir, esto es evidente cuando no podamos dudar de lo que hemos escuchado, de la afirmación que se nos ha hecho o de la afirmación que nosotros mismos estamos haciendo. Vamos a poner un ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, porque es más difícil y más complejo de lo que parece a simple vista. ¿La nieve es blanca? ¿Es evidente? No. ¿Por qué? Porque yo puedo dudar de ello. Vamos a poner el ejemplo más simple. ¿Puedo imaginar la nieve de otro color? Sin duda alguna, sí. ¿Podría imaginar la nieve azul? Sí. ¿Podría imaginar la nieve amarilla? Sí. ¿Podría imaginar la nieve negra? También, que nos lo digan a los que hemos estado en Madrid y después de la nevada a los 15 días. ¿Podemos imaginar, por ejemplo, la nieve con puntitos rojos y blancos? Sí. Es decir, que la nieve es blanca no es evidente. Yo puedo imaginar otra cosa. Vamos a poner otro ejemplo. El ser humano no puede volar. Nos referimos a volar por su propio impulso. ¿Es evidente? No. ¿Por qué? Porque yo puedo imaginar que un ser humano podría volar. ¿Qué puedo hacer entonces? No me es imposible dudar de ello. No me es imposible en absoluto. De hecho, hay gente que intentó volar por la propia fuerza muscular. Creo recordar, no estoy seguro de ello, pero luego lo pueden ustedes buscar por internet. Por ejemplo, Simón el Mago, aquel personaje célebre de la antigüedad, que creo que también recordar, tampoco estoy seguro, lo pueden ustedes mirar también por internet, que aparece en Hechos de los Apóstoles. Pues, ¿qué ocurre? Que no es imposible dudar de ello. Así pues, el criterio de evidencia se aplica a una serie de afirmaciones de las que es imposible dudar. Y ustedes estarán diciendo, pero entonces podemos dudar de todo.
y te diríamos, no, vamos a poner un ejemplo. El todo es mayor que cada una de sus partes. Imaginemos por un momento que yo le dijera a usted que ¿qué prefiere? ¿Todo mi dinero o solo una parte de él? Usted inmediatamente me diría todo, avaricioso, pero me diría todo. ¿Por qué? Porque está usted seguro, sin género de duda posible, y además tiene usted razón, por cierto, que todo mi dinero es más que una parte, por poco dinero que yo tenga. ¿Por qué? Porque no podemos dudar de que el todo es mayor que cada una de sus partes. ¿Podré dudar que la pared es azul? Sí. ¿Pero podré dudar de esta? No. ¿Qué aplico entonces? Un criterio de evidencia. ¿Cuándo hay un criterio de evidencia? Cuando es imposible dudar de la afirmación que se nos hace. Y en ese momento decimos, ah, pues es evidente. Ya está. ¿La nieve es blanca, es evidente? No. ¿El todo es mayor que cada una de sus partes? Sí. Por ejemplo, que si 1 es igual a un segundo y ese segundo es igual a un tercero, ¿a qué es igual al primero? Y usted está ya pensando, al tercero. Pues aquí tenemos otra verdad evidente, porque no podemos dudar. Y es más, si alguien le dijera que puede dudar de esto, todos pensaríamos que es el típico adolescente que se está haciendo interesante, o bien que directamente, y esperemos que no sea el caso, es bastante tonto. No podemos dudar de ello, así que son evidentes. Ya tenemos aquí una por adecuación y otra por evidencia. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente va a ser por, vamos a ponerla, coherencia. ¿Qué es una afirmación por coherencia? Es aquella que dice que una afirmación es verdadera, sí, siempre. Empezamos igual, una afirmación es verdadera, sí. No crea contradicción en el sistema al que pertenece. Vamos a ponerlo. No contradicción en el sistema. No contradicción en el sistema al que pertenece. Vamos allá. Esta, ya les advierto a ustedes, perdonen que me muevo un poco así, esta, ya les advierto a ustedes, va a ser un poco más compleja. Vamos a ver. Sobre todo, más que nada por las palabras, no porque sea más difícil que las anteriores. Vamos allá. Que estamos borrando para dejar la pizarra limpia. Y vamos a ver qué es coherencia. Pues vamos a ver. Vamos a imaginar lo siguiente. ¿Qué sería coherencia? Es no contradicción en el sistema. Hemos dicho. Vamos allá. ¿Qué significa esto de sistema? Significa el conjunto de afirmaciones que se han dicho anteriormente, para entendernos. Es decir, el conjunto de afirmaciones en las que se enmarca nuestra afirmación. Voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Usted, por ejemplo, ha dicho que, vamos a imaginar, la nieve siempre es blanca. Ayer nevó en Madrid. Me da igual Madrid, Barcelona, Valencia, Segovia, Burgos, Buenos Aires, Santiago de Chile, me daría igual México, me daría igual cualquier ciudad. Y ahora dice, cayó nieve azul. Le están usted contando esta historia. Usted imagínese que viene su cuñado, ese personaje que todos queremos tanto, y que, por cierto, nunca hay que olvidar cuando hablamos de los cuñados, que nosotros somos cuñados de nuestro cuñado, muchas veces. Con lo cual hay que tener cierta problema en esto. Pero bueno, vamos a dejarlo.
La nieve le cuenta que la nieve, pues bueno, la nieve siempre es blanca, tal, cual, no sé qué. Bueno, pues estaba yo en Madrid el otro día y se puso a nevar y cayó la nieve azul. ¿Usted qué diría? Inmediatamente. Oiga, ¿no me acaba de decir que la nieve es siempre blanca? Pues una de dos. O esta es falsa, la nieve no siempre es blanca, o esta es falsa, cayó nieve azul. Claro, una de las dos tiene que ser falsa, no pueden ser las dos verdaderas. ¿Qué ocurre? Hemos aplicado coherencia. ¿Qué ocurre? Que no puede haber dos afirmaciones contradictorias en el mismo sistema. Claro, ya está. Así de simple. ¿Y qué es el sistema? Esta palabra tan, que suena así como tan profunda, no es más que el conjunto de afirmaciones que forman el conjunto, que forman el susodicho conjunto, no es más que todas las afirmaciones que están dentro de ese conjunto. Por ejemplo, si yo en un discurso, vamos a imaginar el típico entrenador de fútbol que dice: yo no hablo de los árbitros, yo no hablo de esas cosas que dicen los entrenadores, ¿no? Yo no hablo de los árbitros, pero, y ahora empieza a rajar, pum, 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 pum. Yo no soy racista, pero, pum, 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 pum. ¿Qué ocurre? Que no está siendo coherente. Y entonces no pueden ser ciertas sus dos afirmaciones. No puede ser cierto que él no habla nunca de los árbitros y al tiempo está diciendo que el árbitro le robó el partido. Ya está. Tenemos adecuación, cuando voy a la realidad a mirarlo. Evidencia, cuando me resulta imposible intelectualmente dudar de ello. Y coherencia, cuando en el sistema no existe contradicción. Último ejemplo de coherencia. Los hombres y las mujeres son iguales y tienen las mismas capacidades intelectuales. Y ahora yo digo inmediatamente después: ahora, los puestos ejecutivos deben ser mejor cogidos por hombres. O me da igual, deben ser mejor cogidos por mujeres. Pues, ¿qué ocurre? Que estoy siendo incoherente, porque de mi premisa primera, los hombres y las mujeres tienen las mismas capacidades intelectuales, es una contradicción que yo diga, pero es que ahora tal. Espero que todo el mundo lo entienda así de simple. La nieve siempre es blanca. La coherencia es la preciosa canción Vamos a cantar mentiras. Vamos a contar mentiras, perdón, tralala, ¿no? Esa canción de salí de mi campamento con hambre de 6 semanas. Pues esas cosas. Me encontré con un ciruelo cargadito de avellanas. Es decir, que está jugándose con la contradicción permanente. Así que, adecuación, evidencia, coherencia. Vamos a la cuarta. ¿Que cuál va a ser? Pragmatismo. ¿Cuál es pragmatismo? Bueno, ya sabemos seguro cómo empieza. Sostiene, defiende que una afirmación es verdadera, sí. 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 Aquí sería sus consecuencias. Sus consecuencias son ¿cómo? Útiles o, vamos a quitar el A, o prácticas. Es decir, si sirven para algo. Es un criterio pragmático de verdad. Lo útil, lo más útil es lo más verdadero. Es un criterio pragmático. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo que pasa mucho, que están muy acostumbrados los profesores a ver. ¿Qué carrera hago? Se pregunta el alumno. ¿Qué carrera universitaria, qué ciclo de grado superior hago? Aquí en España estamos hablando de ciclos de grado superior también, de carreras universitarias en todo el mundo. ¿Qué carrera hago? Se pregunta el alumno. Y entonces le pueden decir, bueno, pues haz la que tenga menos paro, la que consigas mejor sueldo, la que encuentres trabajo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el criterio de verdad? El criterio de verdad es la utilidad. ¿Ya está? Ya está. Ese es el criterio de verdad. ¿Qué es mejor? Es mejor estudiar ciencias
porque tienes más trabajo. Esa afirmación utiliza un criterio de verdad. Es verdad que es mejor estudiar ciencias. ¿Y cómo lo sostiene? Por la utilidad o la práctica. Es que resulta que al estudiar ciencias consigo un mejor trabajo. Ya está. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? El que mete más goles. Criterio pragmático de verdad. Es un criterio que lo que defiende es que la clave está en la utilidad. De hecho, este criterio, que nos puede parecer un poco así como, bueno, qué poca seriedad, ¿no? Se utiliza mucho en ciencia. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda cómo se utiliza en ciencia. Vamos a imaginar que yo tengo, que esto a veces pasa, ¿no? Vamos a poner dos ejemplos. Tengo una enfermedad determinada, la vamos a llamar enfermedad X, que se cura con dos tratamientos. Tratamiento A, tratamiento B. Se cura exactamente igual. El tratamiento A tarda 2 meses y además se toma en pastilla y además te permite estar en casa. El tratamiento B tarda 4 meses, hay que inyectarlo, lo cual implica la visita o que haya alguien que sepa inyectarlo, porque es intravenoso, vamos a imaginar, y es hospitalario. Tienes que estar en el hospital. ¿Qué tratamiento ponemos? Decimos, bueno, pues vamos a hacerlo por este tratamiento. ¿Cuál pondríamos? El A. ¿Y por qué? Si es exactamente el mismo. Es el mismo resultado. Por un criterio pragmático. Claro, por un criterio de adecuación, de correspondencia, no podríamos. Tendríamos, bueno, si los dos me valen igual. Por un criterio de evidencia, ninguno de los dos, porque no es indudable. Si fuera indudable el tratamiento, pues no habría enfermedades. Por un criterio de coherencia, de no contradicción, los dos, ninguno de los dos es contradictorio. Ninguno dice ninguna barbaridad. ¿Qué utilizamos aquí? Un criterio pragmático. Ya está. Sus consecuencias son útiles. Mire, como este mes es más útil porque dura la mitad, se lo puede tomar el paciente en su casa porque no tiene que estarse pinchando, que siempre es una cosa un poquito más desagradable. Y además está en casa y no en el hospital, con lo cual yo libero una cama, me ahorro todo el tema de las infecciones de los hospitales, me ahorro todo el problema de esa pobre persona ahí deprimida en el hospital. Oye, pues que es muy duro, ¿no? Estar 4 meses en un hospital. Pues ya está, tengo el tratamiento. Es pragmático. Otro ejemplo. Tengo un hecho en la naturaleza. Tengo el hecho X. Y tengo dos explicaciones, dos teorías. Teoría 1 y teoría 2, que lo explican. Lo explican exactamente igual y predicen lo mismo. Esta lo explica con, vamos a imaginar, con una operación, con una fórmula matemática que tiene, que es x igual a 2 por IF. Y esta es la fórmula. Vamos a imaginar, es el logaritmo de x es igual, ya verás tú qué barbaridad pongo, a 2IF por pi por e partido la raíz cúbica de 5ab más 7x, todo ello a su vez por al cuadrado. Ya está. ¿Cuál utilizo? ¿Por qué? ¿Por correspondencia? No, porque las dos me explican exactamente lo mismo. ¿Por evidencia? Hombre, se puede dudar de las dos, seamos sinceros. ¿Por coherencia? A ver, no, porque no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Por pragmatismo. Ya está. Es el criterio pragmático. Así que ya tenemos 4 criterios. Adecuación, evidencia, coherencia y pragmatismo. ¿Vale? Son 4 criterios por ahora. Pero nos queda uno. Porque hemos dicho que eran 5. Ustedes imagínense que yo ahora diría, bueno, y ya hemos visto todos los criterios. ¿Qué ocurriría? Que por el criterio de coherencia, ustedes me dirían, oiga, que falta uno, que ha dicho que eran 5. Como los lobitos que tiene la loba.
Pues vamos al último, consenso. Este es muy fácil porque su propio nombre lo indica, ¿no? ¿Qué es un consenso? Un consenso es un acuerdo. Pues vamos a verlo. ¿Cómo empezará? ¿Una afirmación es verdadera? Sí. Una afirmación es verdadera, 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 sí. Es fruto de un acuerdo tras un proceso de diálogo. ¿Cuál es esta? ¿Cuáles son las palabras claves? Acuerdo y diálogo. Ya está. ¿Qué defiende este criterio de verdad? Defiende que hay verdades que son verdad únicamente porque a través de un diálogo hemos llegado a un acuerdo y hemos decidido que esto sea así. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Por ejemplo, si tú te saltas la Constitución, cometes un delito en cualquier país del mundo, en cualquiera. Ahí lo dejo caer. Si tú te saltas la Constitución, cometes un delito en cualquier país del mundo. Alguien podría decir, pero bueno, ¿y por qué? No, porque la Constitución es un acuerdo al cual hemos llegado a través de un diálogo y por lo tanto el que se la salta va a ser castigado. Ya está. ¿Que usted se la quiere saltar? Hace otro acuerdo. Pero no se la puede saltar. Es decir, ¿qué es un consenso? Un consenso es sencillamente un acuerdo social que existe sobre algo y entonces se considera que eso es la verdad. Una afirmación es verdadera si cumple ese consenso. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en los exámenes tú pones una serie de condiciones. Si alguien se lo salta, pues, digamos, tú le puedes penalizar. Las reglas de ortografía, para poner un ejemplo, pues, ¿qué ocurre? Tú las puedes penalizar. Es decir, el consenso lo único que implica es que una serie de sujetos, ante una situación determinada, normalmente suelen ser temas legales, deciden que vamos a hacer un acuerdo y un diálogo. Ocurrió hace poco, por ejemplo, que ustedes lo recordarán con el planeta Plutón. Cuando yo era pequeñito, Plutón prácticamente se acababa de descubrir y formaba parte de los planetas del sistema solar. ¿Qué ocurrió entonces? Que a partir de entonces se empezaron a descubrir otra serie de planetas que cumplían las mismas características que Plutón. Y claro, tenían que ser planetas del sistema solar. ¿Qué se hizo? Se hizo una convención de científicos, de astrofísicos, y se decidió que la definición de planeta iba a ser X. Que estuviera en una órbita alrededor del Sol, que no estuviera en órbita alrededor de otro planeta, que en su órbita no se cruzara con tal, con cual, con no sé qué. Es decir, se pusieron una serie de normas. Y por esa norma, Plutón dejó de ser un planeta. Hubo incluso gente, creo recordar, que dijo, bueno, vamos a llamarles planetoides. Bueno, pues vale. ¿Qué es? Una verdad por consenso. Plutón es un planeta, sería ahora mismo falso. ¿Por qué? Porque ha habido un consenso de un grupo, en este caso los astrofísicos, lógicamente, no vamos a ser nosotros los que votemos si Plutón es un planeta o no, y con ese acuerdo y a través de un diálogo se decidió que el planeta era desde entonces esto y por lo tanto ya el pobre Plutón, yo me acuerdo que en mis tiempos había hasta un programa en la televisión española que se llamaba Destino Plutón. Todavía me acuerdo yo de la canción que voy a ahorrarme cantársela. Pues Plutón ha dejado de ser ¿el qué? Un planeta. Y ha sido por consenso. Así que ya tenemos los 5 criterios de verdad, y va a hacer así todo, los 5 criterios de verdad que hemos dicho al principio. Vamos a repasarlos como siempre. Para acabar el vídeo vamos a pegarles un repaso rápido, para que no quede ninguna duda. ¿Qué es un criterio de verdad? Lo primero de todo, muy importante, ya lo tendríamos que saber, pero lo recordamos, es para saber si una afirmación es verdadera. El modo en el cual yo sé si una afirmación es verdadera. Por adecuación. Cuando se corresponde con la realidad. Lo miro. Me voy y lo miro. Y digo, pues sí, es verdadero. El problema, que oye,
que hay que tener cuidado. Por evidencia, cuando es imposible dudar. Problema, que cubre poquísimo. Claro, la mayoría de las afirmaciones no se pueden vigilar por el criterio de evidencia, ¿no? Vamos a ir al problema más sencillo. Claro, pero sería cuando me es imposible dudar. Coherencia, cuando no existe contradicción en el sistema propio. Cuando si yo digo un discurso, no me estoy contradiciendo en la línea 5 con la 1 y en la 14 con la 7. Problema, que cuidado, puedo empezar un discurso diciendo la nieve es azul y a partir de ahí ser coherente. Claro, es decir, que no garantiza necesariamente la verdad. Pragmatismo, cuando las consecuencias son útiles, cuando yo puedo decidir que esto es verdad porque es más útil que esto otro. Problema, que la utilidad no siempre se define por la verdad, sino que se puede definir por el interés de un grupo determinado. Por ejemplo, es mejor estudiar ciencias que letras, no porque las ciencias sean más interesantes que las letras, cuidado o viceversa, que las ciencias son muy interesantes, o porque las letras sean más interesantes que las ciencias, sino porque quienes ofrecen trabajo prefieren que seas de ciencias. Ya está. Es decir, la única verdad ahí es que vas a conseguir más trabajo si eres de ciencias, pero no que sea verdad que es mejor ser de ciencias. No sé si me estoy explicando. Y la última, consenso, porque es cuando se llega a un acuerdo. Crítica inmediata, que el hecho de que 100.000 moscas coman excremento, para ser finos, no da la razón a las moscas, necesariamente. Pero ¿qué ocurre? Que sí son criterios de verdad. Y los estamos utilizando permanentemente, incluso alguno habrá pensado que él los utiliza y no sabía el nombre. Pues ya lo sabemos. Así que pues, estos han sido los 5 criterios de verdad que hemos visto. Como hemos dicho desde el principio, es una introducción. Ha sido muy elemental todo lo que hemos explicado. Como introducción creo que es suficiente y lo único es que esperemos que todos ustedes hayan comprendido perfectamente estos criterios y, como siempre, muchas gracias por tu atención y en los próximos vídeos, más.